Hola, hola, mi gente mu ese chismosa de YouTube. CU superíndice 3 moestu n todos hoy. Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que, de verdad, no se van a creer. Si son fans de las novelas turcas y movies específicamente de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, agarren sus palomitas porque este chismecito viene fuerte y cargado de drama, de ese que nos gusta, pero fuera de las pantallas. Asu, como lo oyen, vamos a hablar de un tema legal que nadie, absolutamente nadie, vio venir. AQ no hay guión de telenovela, AQ la realidad superíndice 3 la ficción superíndice 3n. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, relu gense y acompu u con diéresis más menos m en esta investigación superíndice 3n que tiene mu, ese giros que la historia de amor de Eda y Serkan. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por AQ o si siempre ven mis vídeos pero se les olvida el botoncito suscríbanse. Es gratis, no cuesta nada y me ayudan un monto superíndice 3n para seguir trayu copyright dándoles todo el chisme, las noticias y los misterios del mundo del espectrum culo, y obviamente, no se pierdan de nada de esto que de verdad se pone cada vez más interesante. Asu que ahora sin más preámbulos, empecemos con este bombazo que seguro les dejaron con la boca abierta. Bien, ahora entremos en materia. Como saben, la historia de amor entre Hande y Kerem fue una de esas que nos hizo creer en los finales felices, en las almas gemelas y en que a veces la química de la pantalla puede traspasar a la vida real. Y vaya que lo hizo. Miles de fans alrededor del mundo se enamoraron de su relación superíndice 3n, se emocionaron con cada publicación superíndice 3n, con cada foto, con cada entrevista. Nos volvimos adictos a verlos juntos, a ver CU superíndice 3 mo su amor florecua a ojos de todos. Pero como ya sabemos, las historias de amor, incluso las de Hollywood y las de las novelas turcas, a veces no tienen el final que esperamos. Y este es el caso de Hande y Kerem. Después copyright ese de la ruptura, que por cierto fue muy sonada, ambos tomaron caminos diferentes, se enfocaron en sus carreras, y aunque hubo rumores de reconciliación superíndice 3n, nada de eso pasó superíndice 3. Pero lo que nadie, absolutamente nadie se esperaba, era que después copyright ese de todo ese romance de cuento de hadas, llegaron a una batalla legal. Y no estamos hablando de una disputa por algún contrato publicitario o algo asu que podrá ser común entre famosos. No, este asunto va mucho more ese ayu y tiene que ver con algo que a pesar de que estuvieron muy expuestos durante su relación superíndice 3n, se mantuvo bastante privado hasta ahora, sus negocios. Resulta que Hande y Kerem, además ese de ser pareja en la pantalla y en la vida real, también copyright n eran socios. Y esa asociación superíndice 3n es la que ahora en medio de esta controversia legal. Al parecer, durante su noviazgo, Hande y Kerem decidieron invertir juntos en varios proyectos, algunos relacionados con la industria del entretenimiento y otros en el con diéresis ámbito empresarial. Hablamos de restaurantes, marcas de ropa, y hasta una pequeña más menos a productora de contenido, nada que ver con la actuación superíndice 3n en su. Todo parecía ir viento en popa, pero con la ruptura, las cosas se complicaron. Ahora, no solo tienen que lidiar con el corazu superíndice 3n roto y con la opinión superíndice 3n pública, sino también copyright n con los abogados. Y AQ, amigos, es donde la historia se pone interesante. El tema central de la demanda, o al menos lo que ha trascendido a la opinión superíndice 3n pública, es una disputa por la propiedad intelectual de una de las marcas en las que invirtieron. Parece ser que ambos reclaman ser los dueños más menos os legítimos de la marca y por lo tanto, quienes tienen derecho a explotarla comercialmente. En un principio muchos pensaron que se trataba de un malentendido, un simple desacuerdo entre socios, pero las cosas se fueron escalando a tal punto que terminaron en los tribunales. Y no es un juicio pequeño más menos o pido. Se espera que este proceso legal dure meses, o incluso aún más menos por la complejidad de los contratos y las cláusulas que hay que analizar. Los abogados de ambas partes trabajando sin descanso para defender los intereses de sus clientes, y la verdad es que la situación superíndice 3n es bastante tensa. Además ese de la marca en cuestión superíndice 3n, también copyright n hay otros temas que se discutiendo, como la repartición superíndice 3n de ganancias de otros negocios en los que estaban involucrados, y algunos acuerdos de confidencialidad que parecen haber sido incumplidos. La cosa se puso fea, muy fea. Es una pena ver CU superíndice 3 mo una historia que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas termina en una batalla legal.
Y lo peor es que esto afecta no solo a Ande y Kerem, sino también Copyright N a sus fans. Muchos se sienten decepcionados, incluso traicionados, al ver CEU Superíndice 3 mo sus ídolos, quienes parecían tan perfectos juntos, ahora se enfrentan en los tribunales. La prensa del Corazu Superíndice 3N, por supuesto, estuvo aprovechando cada detalle, cada filtración Superíndice 3N para alimentar el chisme. Hay quienes apoyan a Ande, quienes apoyan a Kerem, y quienes simplemente observan desde la barrera, esperando a ver CEU Superíndice 3 mo termina todo esto. Y es que la situación Superíndice 3N es tan compleja y ambigua, nadie sabe a ciencia cierta copyright, es lo que realmente estuvo pasando. Solo hay especulaciones, rumores y muy poca información Superíndice 3N confirmada. Pero lo que sabemos es que esta batalla legal ha dado más menos ado la imagen pública de ambos artistas. Ha demostrado que a pesar de ser famosos y exitosos, también copyright N son humanos, que tienen problemas como cualquier persona y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Y a todo esto, por copyright nadie vio venir esto. Bueno, en primer lugar, porque durante su relación Superíndice 3N Ande y Kerem siempre se mostraron muy unidos, muy enamorados, y nadie se imaginaba que sus problemas podrían llegar a tal extremo. En segundo lugar, porque ambos son muy copyrighticos con su vida privada, especialmente cuando se trata de temas de negocios o dinero. Siempre han preferido mantener estos aspectos fuera del ojo público, y por eso, esta noticia ha sido una verdadera sorpresa para todos. Pero ahora, con todo esto en la superficie, muchos se preguntan ¿qué copyright va a pasar con la carrera de ambos? ¿Afectar esto su imagen? ¿Perder N contratos publicitarios? ¿Se ver N obligados a hacer una declaración Superíndice 3N pública para aclarar la situación Superíndice 3N? La verdad es que las Superíndice 3 nitas son muchas, y por ahora solo nos queda esperar para ver CEU Superíndice 3 mo se desarrolla todo este drama. Y es que en la vida real no hay guiones, no hay actores y no hay finales predecibles. La realidad a veces es estrau más menos a que la ficción Superíndice 3N, y este caso de Ande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Y claro, como en todo drama que se precie, hay personajes secundarios que también copyright N tienen su papel en esta historia. Los familiares y amigos cercanos de ambos artistas también copyright N se han visto involucrados en medio de esta batalla legal. Hay quienes han declarado a favor de Ande, quienes lo han hecho a favor de Kerem, y quienes prefieren mantenerse al margen y no meterse en problemas. También copyright N N los representantes de ambos artistas, quienes N trabajando a marchas forzadas para minimizar los más menos y proteger la imagen de sus clientes. Y por supuesto la prensa, siempre atenta a cada movimiento, a cada declaración Superíndice 3N, a cada filtración Superíndice 3N para alimentar el chisme y mantener la noticia vigente. Y es que esta historia tiene todos los elementos para convertirse en un culebro Superíndice 3N de la vida real: amor, pasión Superíndice 3N, rupturas, negocios, traiciones y por supuesto un juicio que parece no tener fin. Pero lo importante de todo esto es que nos recuerda que detrás de la fama, detrás del glamour, detrás de las sonrisas de televisión Superíndice 3N, hay personas de carne y hueso que como todos, tienen problemas, cometen errores y sufren las consecuencias de sus decisiones. Y que a veces incluso las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas pueden terminar en una amarga batalla legal. Y si nos ponemos a pensar, este caso de Ande y Kerem no es el primero ni será el último en el mundo del espectáculo. Son muchos los famosos que han tenido que enfrentarse a disputas legales con sus exparejas, sus socios o incluso con sus propios familiares. A veces las relaciones personales y los negocios se mezclan de una forma peligrosa, y cuando las cosas no funcionan, los resultados pueden ser devastadores. Y es que el dinero, lamentablemente, puede ser la raíz de muchos males, y puede llegar a destruir incluso las relaciones su Superíndice 3 lidas. Y en este caso parece que la ambición Superíndice 3N, el orgullo y los intereses econu Superíndice 3 micos han terminado por poner fin a una historia de amor que muchos creían que será para siempre. Pero como dice el dicho, lo que empieza bonito no siempre termina bonito. Y este es un claro ejemplo de ello. Asu que ahora ese que nunca, tenemos que ser conscientes de que las apariencias engau más menos han, y que la vida de los famosos no siempre es tan perfecta como la vemos en las revistas o en las redes sociales.
También copyright en ellos tienen sus dramas, sus problemas y a veces, sus batallas legales que deben enfrentar con valentua y determinación superíndice 3n. Y en este caso en particular, solo el tiempo dirá CU superíndice 3 mo termina todo esto. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cada novedad, a cada filtración superíndice 3n, para mantenerlos informados de todo lo que suceda en esta batalla legal que nadie vio venir. Y por supuesto sin perder la esperanza de que en algún momento, Ande y Kerem puedan dejar atrás sus diferencias y puedan seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. Y por si todo esto fuera poco, también copyright N hay rumores de que otras personas estén involucradas en este luo. Parece ser que algunos ex empleados de las empresas de Ande y Kerem también copyright N se han sumado a la batalla legal, reclamando indemnizaciones o derechos laborales. Y esto por supuesto complica aún más la situación superíndice 3n y hace que el proceso legal sea aún más largo y tedioso. La verdad es que todo esto parece una telenovela de esas que nos tienen pegados a la pantalla, pero esta vez, la historia es real y los protagonistas son personas de carne y hueso. Y es que como dice la canción, con diéresis superíndice 3n, a veces la vida es como una ruleta, a veces se gana y a veces se pierde. Y en este caso parece que Ande y Kerem han tenido que aprender una lección superíndice 3n muy importante, que el amor no lo es todo, y que a veces los negocios pueden acabar con las relaciones su superíndice 3 lidas. Pero bueno, no todo es drama y tragedia. También copyright N hay que reconocer que esta situación superíndice 3n ha servido para poner en evidencia la vulnerabilidad de los famosos, y para demostrar que incluso ellos, a pesar de tener fama y dinero, son seres humanos con problemas y debilidades. Y también copyright N nos recuerda que en la vida, no todo es lo que parece, y que a veces, las historias de amor bonitas pueden terminar de la peor forma posible. Y que hay que ser muy cuidadosos a la hora de mezclar el corazón superíndice 3n con los negocios, porque a veces, esa mezcla puede ser explosiva. Pero bueno, dejemos de lado el drama por un momento y vamos a intentar ver el lado positivo de todo esto. Quizás esta situación superíndice 3n sirva para que Ande y Kerem aprendan a separar sus vidas personales de sus vidas profesionales, y para que la superíndice 3 próxima vez que se asocien con alguien, tomen las precauciones necesarias para evitar problemas legales en el futuro. Y quizás también copyright N sirva para que nosotros, sus fans, aprendamos que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece, y que no debemos idealizarlos tanto porque al final, también copyright N son personas que cometen errores y que tienen que lidiar con las consecuencias de sus actos. Y por supuesto, este caso nos deja una gran lección superíndice 3n sobre la importancia de ser transparentes y honestos en nuestras relaciones, ya sean personales o profesionales. Porque al final la confianza es la base de cualquier relación superíndice 3n, y cuando esa confianza se rompe, las cosas pueden terminar muy mal. Y es que como deco a mi abuela, el dinero y el amor nunca se deben mezclar, porque al final, uno siempre termina perdiendo. Y parece que Ande y Kerem han tenido que aprender esta lección superíndice 3n de la forma muy dolorosa. Pero bueno, como dice el refrán N, no hay mal que dure 100 aún más menos os, ni cuerpo que lo resista. Asu que quizás en algún momento, esta batalla legal termine y Ande y Kerem puedan seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. Lo importante es que ambos aprendan de esta experiencia y que puedan crecer como personas y como profesionales. Y por supuesto que nosotros, sus fans, podamos seguir disfrutando de su trabajo, sin que este drama legal afecte su carrera o su imagen pública. Y bueno, creo que ya hemos hablado bastante sobre este tema. La verdad es que la historia es muy compleja y hay muchos detalles que aún desconocemos, pero creo que les he dado una idea bastante clara de la situación superíndice 3n actual. Así que ahora, los dejo a ustedes para que saquen sus propias conclusiones y para que me dejen sus comentarios y opiniones sobre todo este drama. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna novedad sobre este tema y sobre muchos otros que les tengo preparados. Y bueno amigos, llegamos al final de este vídeo que su copyright que ha sido un tanto impactante, la verdad. Repasemos un poco lo que hemos visto hoy, la relación superíndice 3n de Ensueu más menos o de Ande y Kerem, que pasó superíndice 3 de ser una historia de amor a una batalla legal por asuntos de negocios.
Hemos visto CU superíndice 3 mo las disputas por la propiedad intelectual y la división superíndice 3n de ganancias han llevado a estos dos famosos a los tribunales, y CU superíndice 3 mo este drama legal ha afectado su imagen pública. Y también copyright n hemos reflexionado sobre la importancia de separar la vida personal de la profesional, y de ser transparentes y honestos en nuestras relaciones. En fin, un verdadero culebro superíndice 3n de la vida real, ¿verdad? La verdad es que este caso nos ha dejado muchas lecciones y nos ha recordado que la vida de los famosos no siempre es tan perfecta como parece. Y que detrás ese de la fama y el glamour, también copyright n hay personas con problemas, debilidades y conflictos como cualquier persona normal. Pero bueno, ahora es momento de agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad me encanta que me acompañen más menos en estas investigaciones y en estos chismes que su copyright que les encantan. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo para ustedes. Y ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo este tema. ¿Se esperaban algo a su? ¿De qué copyright n es tu n de lado? ¿Creen que Andy y Kerem podrán n llegar a un acuerdo? Dejen todos sus comentarios abajo, que los estaré copyright leyendo y respondiendo con mucho gusto. Su opinión superíndice 3n es muy importante para mí, y me encanta leer lo que piensan sobre estos temas. Y ahora para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con todos sus amigos y familiares que también copyright n sean fans de Andy y Kerem, y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis superíndice 3 vídeos, que vendrán cargados de mucho mundo ese chisme, noticias y misterios del mundo del espectáculo. Recuerden que este es su canal, y aquí siempre encontrar en la información superíndice 3n mood ese fresca y mood ese interesante. Así que los dejo por hoy, pero recuerden que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Les mando un beso enorme y cuídense mucho. Hasta la superíndice 3 Sima.